Hola, buenas tardes con todos. Qué gusto estar aquí y muchas gracias por quedarse esta parte tan interesante de nuestro evento el día de hoy. Bienvenidos a todos. Y vamos a comenzar con Micaela Cortés. Nos alegramos mucho de tener una empresa peruana en nuestro panel. Te agradecemos mucho por tu tiempo y por estar aquí. Y sabemos que son una empresa que vienen trabajando ya varios años en lo que es diversidad, equidad e inclusión, con excelentes prácticas y resultados. Pero seguramente en un inicio vieron varios obstáculos, varias barreras, varios sesgos que tuvieron que sobrepasar. En el Ecuador todavía nos encontramos con varias de estas resistencias, como para poder incluir este tema como una prioridad o parte de la estrategia de innovación y competitividad de las empresas. ¿Puedes, por favor, contarnos un poco de su experiencia y qué resultados han obtenido con este trabajo? Sí, claro. Hola a todas. Antes de empezar, quería agradecerles por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y efectivamente es un camino complejo, ¿no? Esto no es únicamente por percepción, sino que lo vemos en data de cómo está la región. Cuando nos ponemos a analizar, por ejemplo, que de todos los CEOs en Latinoamérica, 4.2% son mujeres, de acuerdo a un estudio de la OIT, cuando, por ejemplo, en Perú, de hecho, empezamos a analizar cuál es la brecha laboral cuando hablamos de empleo formal entre hombres y mujeres, y vemos que nos enfrentamos a un margen del 20%. Hay otro estudio muy interesante de la OIT que dice que, de hecho, solo 8 de cada 10 personas con discapacidad, perdón, solo 2 de cada 10 personas con discapacidad participan en el mercado laboral. Y esto, digamos que lo vemos también, por ejemplo, en la comunidad LGBTQ+, ¿no? De hecho, el año pasado se hizo una encuesta de contratación en la comunidad y solo 4 de 10 CEOs estarían dispuestos a contratar a una persona trans en las empresas. Entonces, es una gran pregunta la del día de hoy de qué hacer y cómo empezar a gestionar estos temas de diversidad. Y yo creo que primero hay que dar un importante paso que es conocer quiénes son mis colaboradores, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, somos más de 20.000 personas y cada una diversa, diferente, que proviene de lugares distintos. Y de hecho nosotros aquí hicimos un censo de diversidad al interno que nos permitió tener una foto de cuál era nuestro panorama en esta materia, cómo estaba compuesta nuestra fuerza laboral. Y en materia de género, digamos que es lo más típico en data que encontramos, pero también preguntamos cuál era su orientación sexual, cuál era su lengua originaria, si tenían o no una discapacidad, entre otros. Y esto finalmente lo que hace es que nos brinda un gran insumo para conocer a mi gente, ¿no? Pero también saber cuáles deben ser mis prioridades. Y esto además es un buen insumo que permite demostrar a la alta dirección quiénes somos, porque finalmente uno de los temas que realmente son estratégicos es contar con el apoyo de los de arriba. Ellos son los que nos dan el ejemplo, ellos son los que aprueban los planes, ellos son los que aprueban los presupuestos, y tenemos que tener una alta dirección 100% comprometida con el tema. Por nuestro lado, tenemos un comité de diversidad compuesto, de hecho, por diferentes líderes de la organización, donde presentamos reportes, vemos el avance de nuestros proyectos, y de hecho esta presentación va al comité directivo, ¿no? Imagino que algunos de los presentes deben pensar, ay, pero mi comité directivo, mi gerente general está cero comprometido con la causa, ni siquiera quiere que le mencione la palabra diversidad, ¿qué hago? ¿No? Bueno, acudamos a los números. ¿Qué es lo que un líder quiere menos en su área o en su empresa? La rotación, por ejemplo. Porque nos cuesta seleccionar, nos cuesta capacitar, nos cuesta entrenar a esa persona a mantener a alguien contento en la organización. Entonces, ese puede ser, por ejemplo, un buen gancho para comprometer a los líderes. Y creo que también es importante destacar que hay un tema cultural, ¿no? Creo que hay un público principalmente latinoamericano, y esto lo sabemos y lo hemos visto también en las estadísticas, incluso lo vivimos en el día a día, ¿no? Acoso callejero, estereotipos de género, prejuicios ante personas con discapacidad. Y lo importante aquí es meterle harta energía a romper esos mitos, esos sesgos, empezando por la fuerza laboral. Sesgos como que la mujer no es menos productiva cuando tiene hijos, que la persona con discapacidad no vale menos ni nos cuesta más, que un miembro de la comunidad LGBTQ+, no va a ser un hostigador sexual por tener una orientación sexual que no es la considerada como la tradicional, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? Hablando del tema.
capacitando, debatiendo, comunicando, rompiendo mitos, rompiendo tabús, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos una campaña que a mí me gusta mucho, que se llama Sin Etiquetas, que nos ayuda a promover un ambiente de trabajo respetuoso, en el que todos y todas se sientan libres de mostrarse como son. Más allá de sus diferencias, nosotros decimos mucho abrazando la diversidad y aceptándola como parte de nuestra cultura, ¿no? Y aquí lo que buscamos es romper con ciertas etiquetas que además escuchamos en el día a día. Gordo, vago, intensa, chata, marica, mujercita, chibolo. Nosotros le decimos chibolo a los chicos bien jóvenes, ¿no? Que recién están empezando a crecer. Y lo que buscamos es no atribuirle esta carga a las personas. Cargas que vienen con etiquetas, que finalmente las hacen sentir incómodas. Y en ese sentido, nuestra campaña Sin Etiquetas, que cualquiera de hecho que quiera más información con toda confianza, seguro que ahí los organizadores les pueden dar mi contacto, la desarrollamos no únicamente como una campaña comunicacional, sino que elaboramos distintas actividades con los colaboradores para eliminar los prejuicios y los estereotipos de las cabezas de ellos, ¿no? Tenemos incluso, eso lo sacamos, si mal no recuerdo, el año pasado, un manual de comunicación inclusiva, donde informamos a todos los colaboradores cuáles son las maneras correctas de referirse a las personas utilizando términos inclusivos, no sexistas, partiendo incluso desde las convocatorias para nuestro personal. Nuestro personal, por ejemplo, de selección, también está capacitado en esos temas. Tienen incluso una lista de preguntas prohibidas que se hacen en las entrevistas. Entonces, nadie puede preguntar cuál es tu orientación sexual en una entrevista, nadie puede preguntar, ¿eres mujer? ¿Cuándo te quieres embarazar? Y ese tipo de preguntas que sabemos que existen en el ámbito laboral. ¿Y cuáles, digamos, que han sido esas actividades que hemos desarrollado con Sin Etiquetas como parte de nuestro programa de diversidad e inclusión? Charlas, ¿no? Charlas llamadas las fiestas sin etiquetas, donde se habló de diversidad sexual, donde se habló de cómo ser un aliado para la inclusión, desayunos por la equidad con nuestros líderes, donde también tuvimos muchísimos asistentes, comunicaciones, checklist de qué puedo hacer si quiero ser un aliado, qué beneficios brindamos, por ejemplo, para la comunidad LGBTQ+, para la compañía. Les enseñamos los resultados del censo de diversidad para que los colaboradores mismos también conozcan quiénes tienen al costado, ¿no? Hicimos trivias, hicimos concursos, y algo bien interesante que nos ha funcionado muchísimo en materia de diversidad es de qué manera nuestras comunicaciones también se adecúan a las nuevas generaciones. Entonces, por ejemplo, me imagino que ya la mayoría sabe que existe TikTok. Yo recientemente me he hecho uno porque no soy millennial, pero no tanto. Y lo que hicimos, de hecho, con los colaboradores fue generar un concurso de quién hacía el mejor TikTok en materia de diversidad, ¿no? De hecho, participaron más de 50 de nuestras tiendas y veías incluso a los gerentes de tiendas participando, actuando, bailando, cantando. Entonces, de qué manera dinámica, pero a la vez didáctica, puedes incorporar esos temas en la fuerza laboral. Y dentro de todo hay que ser conscientes que esto demora, ¿no? Que no se genera un cambio de la noche a la mañana. Finalmente nos enfrentamos a muchos patrones culturales arraigados que no se van a modificar en cuestión de meses, pero sí podemos ir armando ese ecosistema. Y a la par, funciona mucho generar canales de confianza para reportar cuando sucede esa vulneración a la diversidad. Y así se puede ir, digamos, construyendo un lugar de trabajo donde las personas se sientan seguras y se sientan escuchadas. Y nuevamente no es un camino fácil, ¿no? Es complejo, muy complejo, y hay que ser conscientes de que no podemos abordar todo a la vez. Prioricemos, y creo que sobre todo hay que ser estratégicos en esta materia. Kaila, nos queda clarísimo varios temas de cómo ustedes han podido trabajar la inclusión. Hablamos mucho de lo que es de liderazgo, alta gerencia, líderes, su compromiso, el tema de capacitación, de comunicación, también el conocer la diversidad que tenemos en cada empresa. Aquí en el Ecuador todavía trabajar la inclusión de personas de la comunidad LGBTIQ en nuestra experiencia es un desafío muy grande. Tú acabas de hablar de cómo en general la diversidad y la inclusión ya es un tema complejo. En el Ecuador, como digo, la comunidad LGBTIQ es bastante complejo.
A pesar de que no incluir a personas de esta comunidad es discriminación y es desperdiciar todo ese talento tan importante que nos aportan a la sociedad, esto permanece en nuestro país. Lo que quisiera pedirte es que brevemente nos digas unas 3 formas en las cuales ustedes como Superfoods Holding han trabajado específicamente en la inclusión de esta comunidad. Nuevamente, creo que es importante volver un poco al tema cultural, ¿no? Este tema que tenemos que ir modificando poco a poco y rompiendo mitos. ¿Y cómo se hace esto? Yo siempre lo digo, es hablando del tema en la organización en un primer lugar. No quedarnos callados, no decir de frente, creo que a mi gerente general no le gusta la idea, entonces ni siquiera la propongo, ¿no? Digamos que, como mencionaba antes, hay la data, se puede hablar de temas de rotación, hay muchos estudios, de hecho hay uno colombiano bien interesante acerca de comunidad LGBTQ más y rotación. Entonces, poco a poco, digamos que se va avanzando, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos un convenio con una organización que se llama Presente. Ellos trabajan por el acceso a los derechos de las personas LGBTQ+, a través de la generación de alianzas, y usan una palabra que a mí me gusta mucho, a través de la co-construcción de proyectos, porque finalmente hacen todo ad hoc a la empresa. Y para nosotros, por más que estamos adelantados en ciertas cosas, también es un aprendizaje, ¿no? Y creo que una gran recomendación que puedo dar es que ayuda mucho ser crítico con lo que uno hace. Por ejemplo, nosotros venimos trabajando en este frente hace ya un tiempo, pero finalmente las que hacían las actividades, las políticas, las campañas, era el área de sostenibilidad. Nuestra área de sostenibilidad está compuesta por 5 mujeres heterosexuales, ¿no? Y claro, leemos, vemos tendencias, vemos benchmarking, pero fuimos muy críticas en el sentido de que nosotras no representamos la diversidad de la comunidad LGBTQ+, y en todo caso de la diversidad en general, digamos, del Perú, ¿no? Y en ese sentido, en este caso de la comunidad, creamos de hecho un grupo donde buscamos escucharlos, conocer sus opiniones, qué les pasa en el día a día, qué necesitan, cómo lo seguimos desarrollando. Entonces, primera recomendación, ser bien críticos. Y la segunda es esta creación de este grupo, ¿no? Nosotros lo llamamos la red de talento LGBTQ+, que es esta red exclusiva para miembros de la empresa que son parte de la comunidad. ¿Y qué buscamos? Que compartan sus experiencias, que se sientan en un espacio seguro, brindarles capacitaciones, charlas, mentorías, pero saber también, como mencionaba antes, qué les pasa en el día a día, ¿no? De hecho, y ya con ellos definir ese plan de trabajo. Y otro tema, además, es cómo podemos trasladar también los beneficios de los colaboradores a la comunidad LGBTQ+. Pero poco a poco, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una política de nombre social a través de las cuales nuestros colaboradores pueden utilizar su nombre social en su photocheck, ¿no? Yo soy Micaela, pero me identifico como Miguel, puedo tener mi photocheck que dice Miguel. La implementación del seguro extendido para parejas, tenemos, por ejemplo, nosotros incluso una política de adopción que incluye parejas del mismo sexo y demás. Entonces, identificando, digamos, cuáles van a ser esas batallas, no tengo que ir necesariamente a la gran guerra de una sola, sino ver por dónde, con el área de beneficios, de bienestar, qué sé yo, puedo ir avanzando. Y vinculado a lo que yo decía anteriormente, que este es un camino complejo, efectivamente, pero que no se desanimen, ¿no? Yo les pongo un ejemplo muy concreto. Yo vengo trabajando en temas de sostenibilidad hace más de 10 años, y en el 2010, cuando yo empezaba, este era un tema de luz, ¿no? Que las empresas veían como mi área de donaciones, que no formaba para nada parte de la estrategia de las organizaciones. Incluso en mi caso, a mí, mi familia, miembros, me veían como, ay, la pobre que abandonó el derecho y se volvió izquierdista, ¿no? Y así se veía la sostenibilidad en su momento. Era un tema que se veía lejano, innecesario, y que de hecho no muchos CEOs lo compraban, ¿no? Y miren ahora cómo estamos. Muchas empresas de Latinoamérica, y me imagino que muchas de las empresas de las personas que están presentes en el evento, ya están viendo el valor de gestionar la sostenibilidad. Y ese tema ya se insertó al core del negocio, ¿no? Los inversionistas, y esto lo veo yo también en mi día a día, están pidiendo cada vez más indicadores en gestión social o ambiental a las empresas. Vemos que las empresas con más valor en el mercado se deben parte de su increíble gestión sostenible. Los CEOs están saliendo a la prensa a hablar de esos temas. Y esperemos que no tengan que pasar claramente 10 años para que lo mismo ocurra con diversidad,
pero es un camino en el que tarde o temprano, si la empresa quiere sobrevivir, si quiere retener a colaboradores, si quiere ser apreciado por sus consumidores, va a tener que asumir. Entonces, a los presentes y como líderes en temas de diversidad e inclusión, ¿qué les toca? Ir generando ese ecosistema, ir sentando las bases, ir hablando del tema, metiendo las capacitaciones, hablándolo con mi equipo. La verdad es que no necesitamos un mega presupuesto para hacer estos cambios, y se los digo acá también por experiencia, pero podemos ir incorporando este chip, ¿no? Podemos ir rompiendo mitos en el día a día e insertando la diversidad como parte de la agenda. Muchas gracias, Micaela. Un gusto tenerte y qué bueno que pudiste conectarte de esta manera con nosotros. Ahora vamos a continuar con Samantha Gordillo, directora de Justicia Social, Diversidad, Equidad e Inclusión de ThoughtWorks. Para los que no conocen ThoughtWorks es una empresa en la que se respira diversidad, se respira libertad, respeto, y realmente han incorporado este tema de la diversidad, equidad e inclusión en su ADN. Es un trabajo de muchos años para ThoughtWorks, lo cual ahora las ubica como referente para otras empresas. En tu experiencia, ¿cómo han logrado pasar de la diversidad a una verdadera inclusión? ¿Y qué rol han cumplido los conocidos Employee Resources Groups? Para quienes no los conocen, podemos ampliar en su definición. Con esa presentación me quedo así como grande, digamos, tener que explicar un poco todo lo que es ThoughtWorks y cómo ha sido este proceso, ¿no? Nosotras, en verdad, en nuestra área la llamamos diversidad, equidad e inclusión. Somos conscientes que no basta con atraer talento diverso, ni no basta con, digamos, incluirlos dentro de nuestro talento, sino que necesitamos construir las maneras y los procesos adecuados una vez que este talento llega a la oficina para que su path de carrera sea equitativo. Sabemos que las personas que llegamos a diferentes lugares, a diferentes puestos dentro de la empresa, no llegamos desde los mismos lugares. Llega una persona como yo, que quizás es la primera generación de su familia que accedió a la educación superior, digamos un posgrado, lo que fuera, que su abuela era una mujer que no acabó la escuela. Llegan personas de pueblos y nacionalidades que son quichua hablantes, castellano hablantes, pero que no han tenido la oportunidad de hablar inglés en una empresa que se valora muchísimo y se necesita muchísimo el hablar inglés. Llegan mujeres que históricamente no se les ha hecho fácil el estudiar carreras de tecnología, ¿no? Entonces, sabemos que llegamos con diferentes backgrounds, llegamos desde diferentes lugares, entonces no basta con que lleguen estas personas a la oficina. Cuando llegan necesitamos asegurarnos que su paso por aquí sea en un ambiente seguro, que tengan las mismas oportunidades y los mismos chances de buscar cuál es ese lugarcito por el que quieren hacer su carrera y que sepan que todas pueden llegar o soñar en llegar, digamos, a donde ellas quieran. Y la idea es como ponerles los recursos a todas las personas que llegan para eso. Tenemos nuestros grupos de afinidad, que es lo que tú decías, que son nuestras comunidades internas dentro de la oficina, que han sido una construcción de años también y aprendizajes de años en los cuales nos reunimos en base a diferentes cosas que nos interesan discutir. Tenemos una comunidad que se llama de justicia de género, que es de mujeres, en las cuales discutimos precisamente estos desafíos, estas cosas que nos cuestan, pero no solo en el trabajo, sino también en cómo nos vinculamos con la sociedad. Para nosotros el tema de la diversidad es impensable sin un lente de justicia social. Nosotros no queremos que ThoughtWorks sea como un espacio chiquitito que te abstrae la realidad sabiendo que estamos haciendo un esfuerzo enorme por tener paridad en la contratación en servicios profesionales, en los equipos de liderazgo, que hacemos esfuerzos, que cometemos errores seguramente, pero que estamos ahí como dándole para erradicar la brecha salarial de género en servicios profesionales, en la mayor parte de nuestra oficina, etcétera. Pero, digamos, también está afuera, ¿no? Tal vez estás en ThoughtWorks y dices, bueno, en ThoughtWorks tenemos uno de nuestros entrenamientos mandatorios cuando llegas a la oficina es cómo lidiar con el sexismo en el lugar de trabajo. ThoughtWorks tiene un código de conducta con una línea roja gigantesca que dice aquí las conductas sexistas, homófobas, clasistas, racistas, no tienen cabida. O sea, aquí no hay un chistecito que era así como, fue un chiste como inusual o cosas así. Hay una línea roja gigantesca. Pero quizás no basta, o sea, quizás estás en un ambiente súper bacán cuando estás dentro de la OFI, pero de repente sales y tienes que ver el mundo. Entonces también estamos discutiendo eso en nuestros grupos de afinidad. Tenemos una comunidad que hoy se llama de nuevas masculinidades, en el que muchos compañeros varones se unen a discutir precisamente cómo van a ser parte de la construcción de esta sociedad para todos y todas. Tenemos una comunidad que se llama QueerWorks, que es la comunidad de nuestros compañeros de la LGBTIQ+, en el que discuten precisamente
no solo cómo quieren que la oficina sea este espacio seguro para ellas y para ellos y para ellas, sino también cómo quieren comunicar al mundo o cómo quieren participar de actividades en las cuales la oficina puede ser parte, ¿no? Tenemos actualmente una comunidad de cuidados y se llama de cuidados porque creemos que tenemos que impulsar que la crianza y los cuidados no tienen género y que tienen que ser acompañados desde todas las aristas y en todas las etapas de la vida, en el cual la gente comparte tips, comparte por ahí cosas que pueden ser útiles en esta acompañar, el que la empresa, lo que decía Roberto hace un rato, que la empresa pueda ser parte también de todas las etapas de la vida, pero que también pueda ser parte de dejar que la gente sea parte de los cuidados. Hace poco, y siempre cuento esto con mucho orgullo, hubo un padre en servicios profesionales, una persona, digamos, de las que están trabajando cotidianamente con clientes, etcétera. Fue padre y él dijo, yo necesito tomar un rol que me permita estar más tiempo presente en casa porque quiero estar presente en la crianza de mi hijo, no quiero perderme estos meses. La empresa buscó un rol y buscó el lugar, digamos, en el cual él podía tener esta flexibilidad para estar presente en la crianza. Buscamos apoyar este tipo de iniciativas. Conocimos a Lila, de hecho, trayendo madres que en su momento decidieron pausar su vida profesional para maternar y que hoy buscan conciliar en trabajos de medio tiempo bien remunerados, con los mismos beneficios de cualquier trabajo de tiempo completo, pues el ser madres y el continuar sus carreras profesionales. Y finalmente estamos en la construcción de 2 comunidades que por ahí surgieron hace poco, que son de interés como de las personas. Esto es lo lindo de las comunidades, es que no soy yo desde mi rol o no es alguien más desde su rol pensando como ahora qué nos vamos a inventar con las comunidades, sino que la gente las propone y tenemos una de justicia ambiental en la que estamos. No solo porque la tecnología tiene un impacto enorme en el cambio climático, no solo porque cuando vemos estas lluvias gigantescas que caen en Quito o las inundaciones, etcétera, nos damos cuenta que necesitamos actuar sobre el cambio climático, necesitamos hacer algo ya porque ya no hay otro planeta, ya no hay otra salida, sino porque sabemos que es necesario tomar la responsabilidad de lo que nosotros, por ejemplo, como industria tecnológica tenemos sobre esto, ¿no? Entonces estamos discutiendo sobre justicia ecológica, estamos discutiendo sobre cambio climático y finalmente tenemos una comunidad en creación que es la de justicia social en la cual precisamente estamos debatiendo lo que pasa en nuestra sociedad. No queremos abstraernos y pensar que lo que pasa en la OFI es la regla general. Y creo que son debates interesantes. Tenemos mensualmente un espacio que se llama Lunch and Learn, en el cual traemos gente de fuera de la oficina o gente de la oficina prepara un tema. Debatimos sobre economía popular y solidaria, sobre género, sobre estereotipos, sobre cómo romper sesgos inconscientes. Debatimos sobre, no sé, vimos una película que se llama Pride, que además la recomiendo muchísimo durante junio, que es muy buena, que además intersecta algo que decía Claudia en la mañana, intersecta la lucha de la comunidad LGBTIQ+, con la lucha de los mineros, intersecta la clase con el género de una manera interesante que nos permite ver que las luchas no pueden segmentarse, que necesitamos estar juntas y juntos y juntes para construir no solo una oficina más diversa y más inclusiva, sino un mundo con justicia social. Justamente de todo lo que has mencionado, a nosotros como Grupo Lila nos atrae muchísimo esto de la justicia social, ¿no es cierto? Nos llama la atención cómo desde la empresa privada ustedes lo están gestionando. Y quisiera preguntarte, ¿tú crees que es siempre compatible la razón de ser de una empresa con la justicia social? ¿Y cuál crees que debe ser el rol de las empresas y hasta dónde pueden llegar para alcanzar este objetivo tan ambicioso? Una pregunta con varias respuestas. Voy a tratar de ir en orden como de atrás hacia adelante. Yo creo que la empresa privada necesita tomar su parte o hacerse cargo de su parte en medida de lo posible, digamos, sin descuidar que la empresa privada no puede tomar el rol del Estado. O sea, nosotros como empresa privada también estamos, digamos, exhortamos a que el Estado y que los estados, y sobre todo los estados en América Latina, que cada vez son más pequeños y que reducen el gasto público, se hagan cargo de lo que tienen que hacer. Nosotros hace poco como ThoughtWorks lanzamos una política de becas para que chicos y chicas de sectores históricamente empobrecidos puedan estudiar carreras de software, entendiendo además que hoy por hoy la industria tecnológica es una de las industrias que mejor paga en el Ecuador, ¿no? Entonces lanzamos este programa y cuando la gente nos preguntaba un poco por esto, yo le decía, nosotros lanzamos esta política siendo una empresa, digamos, mediana en el Ecuador, etcétera,
Pero creemos y soñamos que en el futuro no tengamos que lanzar estas políticas, porque en realidad exhortamos a que sea el Estado quien garantice una educación de calidad y pública y gratuita, y que todas las personas puedan acceder en igualdad de condiciones. Entonces sí, la empresa privada puede tomar ciertas iniciativas, pero nosotros no podemos resolver los problemas estructurales de la inequidad que se han construido históricamente en las sociedades. Es del Estado, y deberían ser los Estados quienes lo hacen, y apelamos y soñamos también a que esto suceda. Yo creo que no es contradictorio la construcción o el sueño por construir un mundo con justicia social y la empresa privada, porque somos parte de la sociedad. Yo creo que todas las partes, todos los actores privados, públicos, de la sociedad civil, las organizaciones, los movimientos que están en la calle reclamando derechos también, requieren como encontrar las maneras de unirse y tender puentes para la construcción de una sociedad con justicia social. Es ahora más que nunca, cuando vemos cómo ciertos, totalitarismos en Europa, en América Latina, amenazan las democracias, cómo necesitamos profundizar la democracia y asegurarnos de que no se la pueda dejar de lado, como sucedió en el siglo pasado en América Latina. Necesitamos tender estos puentes, dialogar y ver cómo entre todas podemos construir. Nosotros desde ThoughtWorks le apostamos a todas las iniciativas. Cuando viene gente de organizaciones sociales, levanta la mano y nos pide como ayuda con lo que sabemos hacer, que es tecnología, o con lo que tenemos a la mano, que son nuestros recursos tecnológicos, lo hacemos. Hace algunos años, de hecho, así fue como yo conocí a ThoughtWorks. Trabajamos en la construcción de una aplicación para las personas de UNTA, que es el Sindicato de Trabajadoras Remuneradas del Hogar, quienes crearon una aplicación en la cual hay una ruta de denuncias sobre violencia de género, ya que 8 de cada 10 mujeres que trabajan en esto, y digo mujeres porque 90 y tanto % son mujeres, sufren violencia sexual, y ellas empiezan a trabajar a los 14 años y sufren violencia sexual en los hogares o en las empresas, digamos, donde van a limpiar, donde van a cuidar, etc. Entonces, ellas crearon esta aplicación, o la crearon de la mano de ThoughtWorks, de nuestras desarrolladoras, lo hicimos de manera, digamos, totalmente gratuita para ellas, en el que tienen un catálogo de derechos, una ruta de denuncia, organizaciones que les pueden dar soporte, y ahí nos unimos. O sea, fue como el proyecto. Bueno, en ese entonces yo estaba del otro lado, trabajaba con las compañeras, y digamos, ThoughtWorks no dudó un segundo, y fue un proceso difícil, porque trabajar con mujeres que muchas no han terminado la escuela, que no tienen acceso 100% a la tecnología, no es lo mismo que ir a trabajar con un cliente que te dice como necesito que me construyas esta app y que ya tengo como conocimiento de la tecnología. Fue sentarse horas de horas con las compañeras, soñar, tener que pasar de dibujar en hojas lo que ellas querían. Y ahí, por ejemplo, uno de los retos más grandes fue que muchas de ellas no habían ido a la escuela siquiera. Entonces, la app tiene que hablar, tuvimos que grabar voces para que la app tenga con los iconos lo que decía en el texto, pero hablado, para que ellas puedan acceder a esto. Así que yo creo que es perfectamente compatible, yo creo que es una responsabilidad de todos, todas, avanzar hacia allá. Y bueno, y me traje este libro, lo tenía acá a la mano, que es el libro de una mujer que admiro muchísimo, que es Manuela Dávila, porque las mujeres, y las mujeres feministas sobre todo, no llegamos acá solas, sino que venimos con la lucha de todas quienes estuvieron detrás de nosotras. Y ella dice que es posible construir un mundo de justicia social, y que en realidad es el sueño más amoroso que podemos tener como sociedad, construir un mundo en el que los hombres, las mujeres, quepamos de todas las maneras diversas que somos. Muchísimas gracias, Samantha, por estar aquí. Creo que todos podemos contagiarnos un poquito de este ADN que tiene ThoughtWorks. Ahora pasamos con María Sol Paladines, que es gerente senior de talento humano y está aquí en representación de Grupo Futuro. Grupo Futuro, desde su más alto liderazgo, cuenta con una visión de inclusión, no solo como un tema social, sino ético, y desde parte de su estrategia. El año pasado tuvimos la suerte de tener en este escenario a Roque Sevilla, quien nos contó la importancia de tener equipos diversos, sobre todo en género y en generaciones, y cómo han trabajado en sus directorios. ¿Qué desafíos han encontrado para alcanzar esas mesas de trabajo paritarias e inclusión al resto de la organización, tomando en cuenta el contexto de este país y una sociedad todavía marcada por el sexismo y la discriminación? Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y sin duda, pues la presentación que hizo el líder del Grupo Futuro, Roque Sevilla, está muy ligado al concepto de qué le hace sentido al negocio. El Grupo Futuro está integrado por muchas compañías de distintos gremios que atienden distintos clientes, por lo tanto, es bueno y hace sentido que en nuestros directorios haya distintas visiones, como bien lo decían los expositores. Y es por eso que está implementada desde hace muchos años una política para manejar los directorios
que tiene que combinar 3 cosas: 50% de mujeres y 50% de hombres, 3 generaciones sentadas en la misma mesa y que los integrantes sean dentro del grupo profesionales que pertenecen a las empresas y profesionales externos, que sean de otros gremios. Entonces, fíjense ustedes el reto de lograr esta mágica combinación de diversos pensamientos sentados en una mesa acompañando los negocios. Y desde ahí ha nacido que en el grupo tenemos el 57% de mujeres, pero lo interesante es ver cómo hemos recorrido ya un camino exitoso, porque el 44% de las posiciones de liderazgo en las compañías están ocupadas por mujeres. Así que el camino se ha venido dando, pero sobre todo por una auténtica convicción de nuestros líderes. Y como bien lo decía, es importantísimo que esto se cascadee desde la cabeza. Adicional a esto, es importante también, y lo reitero, que nuestras estrategias de integración de las mujeres en nuestros negocios hagan sentido con la compañía y el core de su giro de negocio. Y con esto me refiero, por ejemplo, una de las industrias que tenemos en el Grupo Futuro es la hotelería. Y en la hotelería hay grandes retos para incorporar a las mujeres en los horarios, en los tiempos que tienen que estar acompañando, y los horarios del turismo son distintos al día a día que pueden tener otras posiciones. Y en ese sentido, el grupo ha combinado una estrategia bien interesante. En un sector del Ecuador, que es San José de Mashpi, el grupo tiene una reserva ecológica inmensa. Y creo que es uno de los grupos empresariales más comprometidos con el cuidado del planeta. Y en esta reserva ecológica hay un hotel muy bonito, y en ese hotel hemos tenido varios retos. El primero es cómo adaptar los lugares, la vestimenta, los horarios para que podamos tener guías turísticas mujeres que tienen que entrar por algunos periodos, algunos días y salir posteriormente, muy similar a lo que nos contaban de las minas en Lundin-Gold. Adicional a eso también, cómo hemos logrado cuidar esta reserva que es tan grande, y ahí es donde viene otro concepto que me gustó mucho que lo compartió Sisa, y es tenemos que entender que vivimos en una comunidad y que compartimos espacio con ellos y que debemos beneficiarnos todos. Y es por eso que el Grupo Futuro ha creado un plan de capacitación y acompañamiento a las líderes de las comunidades de San José de Mashpi y les ha educado en liderazgo, en cómo construir viveros comunitarios, cómo convertirte en guía turística, de tal manera que estamos repartiendo prosperidad para todos. Y ahí es donde se conecta el repensar cómo haces las cosas para integrar a las mujeres en tu giro del negocio, pero beneficiarnos. Otro aspecto importante en términos de integración de género ha sido que otro giro del negocio que tiene el grupo se llama Mundo Motriz, es el mundo automotriz. Y ahí intencionalmente movemos para que se sienten en el comité ejecutivo mujeres, porque si tradicionalmente ese es un mundo percibido como masculino, es súper importante que estén ahí sentadas mujeres. ¿Por qué? Ya lo dijo Claudia, el 85% de las compras las deciden las mujeres y muy probablemente el 85% de autos los compran las mujeres. Por eso es importante que estén sentadas ahí también las mujeres. Así que sin duda el Grupo Futuro está muy interesado en seguir desarrollando estas estrategias que nos permitan tener inclusión y diversidad. Pero creo que es bien importante generar iniciativas que combinen qué es lo correcto hacer, que es ser diverso, ¿sí? Eso está muy bien, y por qué eso le hace sentido al negocio. Entonces, combinar las dos cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Otro tema en el cual Grupo Futuro ha sido pionero aquí en el país es en el tema del teletrabajo, las modalidades de trabajo flexibles, del trabajo por objetivos, del manejo de indicadores. A la mayoría de empresas la pandemia nos sorprendió totalmente desprevenidos y sin experiencia, sin capacidad, sin tecnología, sin forma de operar. No teníamos preparación ni los colaboradores y colaboradoras ni los líderes para una efectiva gestión remota. Grupo Futuro desde hace varios años antes de la pandemia ya había implementado estas modalidades de trabajo. Actualmente en el Ecuador, a pesar de las ventajas
que ofrecen estas modalidades de trabajo, muchas empresas no han logrado mantenerlas después de la pandemia, por temas de confianza, por establecimiento de indicadores y por la falta de conexión de los equipos. ¿Cuál ha sido su experiencia en este sentido y cómo han logrado mantener la flexibilidad, productividad y cercanía con sus colaboradores? Bueno, muchísimas gracias. En ese sentido también yo creo que el Grupo Futuro está como adelantado en el tiempo, porque viene ya desde hace algunos años, incluso antes de la pandemia, ejecutando 2 iniciativas relacionadas con el bienestar organizacional. La primera es justamente, ya lanzó un plan piloto por ahí en el año 2015 para hacer teletrabajo, para ciertos empleados que tenían condiciones especiales apoyando esta diversidad. Y eran programas que funcionaban muy bien, de tal manera que cuando vino la pandemia había ya unos aprendizajes que les permitieron pues superar esos obstáculos. Y la segunda iniciativa es que viene desde el año 2015 también, midiendo el bienestar organizacional a través de una encuesta que es de happiness, la felicidad en el trabajo, que justamente trata de indagar cómo se sienten los colaboradores en su ambiente laboral y cómo esto está conciliando con su vida personal. Entonces, ¿cuáles son esa adecuada combinación entre la realización profesional y personal? Entonces, midiendo todo esto es que se han tomado estas iniciativas y sin duda cuando llegó la pandemia pudimos capitalizar muchas cosas más. Ya había algo aprendido, pero la pandemia, como a todos, nos enseñó muchísimas cosas. Y es por eso que después de esto tenemos algunas empresas del grupo que mantienen las modalidades flexibles y sobre todo una de ellas, que es una empresa que mantiene al 85% de sus colaboradores 100% teletrabajando, con un liderazgo de confianza y con objetivos claros. Esa es la clave para asegurar una eficiente gestión desde el teletrabajo. Y adicional a esto también, un aprendizaje que es muy bonito y a mí me gusta contarles, y otra vez conecto con el core del negocio. Otro de los giros del negocio del Grupo Futuro es el turismo. Ya les conté de Mashpee, pero ahora les quiero hablar de cuál es el objetivo de hacer turismo. ¿Por qué viajamos las personas? Porque queremos conocer nuevas culturas, nuevos lugares, porque queremos a veces aprender otros idiomas. Y es por eso que la empresa que maneja todos los temas turísticos del Grupo Futuro ha implementado una iniciativa en la que un mes al año cada colaborador puede teletrabajar al 100% en cualquier lugar del mundo, siempre y cuando esto represente una experiencia de aprender otra cultura, de aprender otro idioma o de conocer un nuevo lugar. De esta manera conectamos la experiencia personal con lo que quiere el negocio. Así que auténticamente el Grupo Futuro está convencido de que tener buenos profesionales es importante, pero es más importante tener personas felices, personas que se sientan realizadas y que definitivamente puedan ser más productivas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Sol. Bueno, en las intervenciones que hemos tenido hasta hoy, hemos enfatizado un poco en el tema liderazgo y la importancia de este para todo lo que es diversidad, inclusión, conciliación y lo que venimos conversando. Seguimos ahora con Cintia Montoya, que es Human Resources Business Partner Manager en Tecpetrol. Y quisiera preguntarte, Cintia, ¿cómo lograr llegar a los líderes y convertirlos en aliados de la inclusión y la diversidad? Conocemos que tienen algunas herramientas y programas para generar esta cultura de colaboración y equidad de oportunidades para todos y todas, como las mentorías. ¿Nos puedes contar un poco más sobre sus experiencias de aprendizajes y mejores prácticas? Sí, claro que sí. Buenas tardes con todos. Qué bueno ver el auditorio lleno. Para nosotros, para Tecpetrol, realmente el camino de la diversidad ha sido un camino lindo, que nos ha enriquecido mucho como empresa y bueno, por eso también les conocimos a ustedes, Grupo Lila, en su momento. Tú me preguntas cómo podríamos involucrar a los líderes en nuestros proyectos de diversidad y nuestra experiencia es la siguiente: necesitamos de una persona, una mujer que puso sobre la mesa todo lo que son temas de diversidad, de liderazgo, y ella se encargó de ser el motor. Después lo que pasó fue que íbamos a necesitar un equipo que trabaje, y es así como decidimos formar la governance de Más Diversidad,
que es un equipo de trabajo con hombres y mujeres de diferentes nacionalidades, dado que Tecpetrol es una compañía multinacional, que trabajan activamente para poder llegar a cumplir todos los objetivos de nuestro programa de diversidad, ¿sí? Específicamente este programa de mentorías que tú nos comentabas existe en Tecpetrol, ya tiene su segunda edición. ¿Y de qué se trata? Se trata de poder involucrar a las personas que ya tuvieron éxito profesional, es decir, a las personas que ocupan cargos gerenciales, directivos dentro de la compañía, e invitarlos a que compartan todos estos conocimientos con otras personas de nuestros equipos de trabajo, ¿sí? Acá también hacemos un link entre lo que es las diferentes culturas, las diferentes nacionalidades, y es así que en 2020 tuvimos alrededor de 16 o 17 mentores, y la idea un poco era que se formen duplas de mentor y mentí, que tengan al menos 4 reuniones, que se podían extender más si es que así lo querían, pero como mínimo 4, y que compartan estas experiencias. Nos fue tan bien que en el año 2021 volvimos a replicar este programa y aumentamos la cantidad de mentores y mentís. Y ustedes me dirán, bueno, todo muy lindo, pero ¿cuáles son los resultados de esto, no? Los resultados en general son que al menos el 35% de las mujeres que trabajan en Tecpetrol y que participaron de estos programas de mentorías tomaron decisiones sobre su carrera profesional y decidieron avanzar, decidieron pedir nuevos retos, y en general vimos que todas las personas que participaron, tanto hombres como mujeres, pudieron de alguna manera mostrar desarrollo profesional, ¿sí? Entonces, para nosotros ese es un programa muy, muy exitoso, bueno, dentro de todas las otras acciones que tenemos. Sí. ¿Cuáles han sido los retos que trae la multiculturalidad y diversidad de nacionalidades a sus equipos de trabajo y cómo han podido capitalizar todos los beneficios que justamente esta multiculturalidad y diversidad trae? Sí, bueno, nosotros trabajamos en nuestro programa de Más Diversidad en ejes, ¿sí? Justamente los 5 ejes que habíamos estado mirando durante los Lila Talks, y uno de ellos es multiculturalidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos una estructura grande en Tecpetrol de programas de expatriación y de asignaciones temporales, las expatriaciones mucho más relacionadas con cargos directivos que van a aprender de nuevas operaciones, y también las asignaciones temporales que son más dirigidas a los jóvenes, altos potenciales de nuestra compañía. Entonces, en este sentido, lo que nosotros hemos hecho es, van a encontrar en nuestras oficinas diversidad. Somos ecuatorianos, tenemos muchas personas argentinas porque ahí está nuestra sede, tenemos mexicanos, tenemos venezolanos, así que la idea es que todos nos sintamos integrados. ¿Cómo logramos esto? Bueno, realmente nuestro programa tiene 3 años y piquito, así que lo que primero se hizo fue organizar charlas de sesgos inconscientes, porque si yo les digo cómo son los argentinos, seguramente ya se les vino a la cabeza cómo son. Y si les digo cómo son nuestros hermanos guayaquileños, me van a decir sabidos. Y nosotros los quiteños, friolentos somos, sí. Okay. Entonces, romper todas estas preconcepciones que tenemos acerca de cómo son las diferentes personas fue el primer paso. Algo que nos ayudó mucho fue aplicar un test de perfil cultural, que lo que nos mostraba es qué cosas son importantes para las diferentes nacionalidades. Por ejemplo, los ecuatorianos, en nuestro estudio, que fue hecho solamente con gente de acá de nuestro país, nos decía que a nosotros nos interesa mucho más la parte grupal, mientras que por ahí a otras personas de otros países les interesa más sobresalir individualmente. Esa conversación nos abre cómo podemos encontrar este punto medio en donde todos podemos hacer crecer a la compañía y crecer como personas también. Y después, la otra gran cosa que nos ha servido, uno de nuestros programas líderes, es de círculos Learning Together, que por la pandemia tuvieron que ser en línea,
Pero ¿qué se hizo? Se invitó a participar en mesas de trabajo a las personas consideradas referentes de Tecpetrol y también algunos líderes directivos para que conversen de temas de diversidad. En grupos más pequeños y ayudados de profesionales en la materia, pudieron discutir acerca de los sesgos inconscientes que tenemos y de cómo podemos hacer una compañía mucho más diversa y equitativa y cómo podemos hacer esto de la silla vacía, ¿no? No dejar de ver el punto de vista de la persona que por ahí en este momento no está, pero que al final va a terminar afectada por las decisiones. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cintia. Ahora vamos a conversar con David Flores, rector del Instituto Tecnológico Universitario Cordillera. Y primero que nada, queremos felicitarles por unirse a la comunidad de empresas de EFR, empresas familiarmente responsables, que conocen la importancia y beneficio de preservar el balance entre la vida personal, familiar y laboral de los colaboradores y colaboradoras en las empresas. ¿Qué les motivó a tomar esta decisión? ¿Cómo beneficia la conciliación en la calidad de vida de los y las colaboradoras, docentes y el negocio? Hola, bueno, ¿me escuchan? Sí. Buenas tardes con todos. Bueno, gracias por la invitación. En estas últimas semanas, meses, hemos estado trabajando muy de cerca con Grupo Lila y la Fundación Más Familia, y estamos muy orgullosos y con mucha satisfacción de ser la única institución educativa en todos los niveles, primaria, secundaria, superior, a nivel nacional, en certificarse como una empresa familiarmente responsable. Por eso los fans, porque en realidad, bueno, estamos con todo el grupo que en realidad nos motivó. Nos motivó, bueno, desde trabajo social, forma parte de una unidad que se llama Unidad de Bienestar Integral Positivo, que junto a la Unidad de Bienestar Estudiantil están diseñadas para trabajar en el bienestar de las personas, en el bienestar tanto de los colaboradores como de los estudiantes. ¿Cómo hacemos esto? Y bueno, el instituto ya tiene, el próximo año cumplimos 30 años de vida fundacional, en el cual hemos trabajado desde un modelo educativo propio, científicamente, digamos, con evidencia científica, ¿no es cierto? Y con un modelo de organización justamente humanista, en donde el cual el centro y el núcleo de los modelos es el ser humano, justamente generar ese equilibrio mental, saludable, laboral y en sí justamente el bienestar desde la perspectiva de búsqueda de la felicidad. Nosotros dentro de la institución estamos totalmente, digamos, trabajamos y vemos a la educación de forma diferente. Vemos a la educación como la formación integral del ser humano para buscar su bienestar, / felicidad, y que se pueda desenvolver tanto en su familia, en su hogar, en su trabajo y en la misma empresa. Un poco para poner en contexto cómo trabajamos el modelo se divide en 3 esferas. La una se llama la pedagogía del amor, la otra es la didáctica del saber ser y la otra es la metodología del desempeño. ¿Qué es esto? La pedagogía del amor no es nada más y nada menos que el entorno saludable y el entorno positivo que debemos tener en el aula entre docente y alumno, ¿no es cierto? Creo que todos y los que son padres sabemos que con el amor es como enseñamos a nuestros hijos. Y aquí en el instituto también el amor, cuando enseñamos, y el maestro que tiene vocación en realidad enseña desde el corazón. Entonces esa es la pedagogía del amor. Por el otro lado, la didáctica del saber ser es justamente la educación emocional, la educación en valores. Bueno, está mucho de moda ahora la educación emocional y valores. Este modelo que les hablo está registrado desde 1987. Trabajamos en educación y valores y en educación emocional desde hace muchos años. Y bueno, la tercera esfera es la metodología del desempeño. ¿Qué es esto? Simplemente es la suma del elemento humano cultural más la parte cognitiva, la profesional y la técnica.
¿Por qué? Porque formamos justamente esos profesionales emocionalmente inteligentes. Formamos personas, formamos profesionales en búsqueda de su felicidad. De nada sirve tener profesionales que no tengan valores y que no tengan ética. Entonces, de esta manera, y un poco llevándolo al tema empresarial, trabajamos en el bien ser, que sería la primera, ¿no es cierto? Bien ser, en el bien hacer, igual bien estar. El bienestar. Y luego, ¿no es cierto?, tarde o temprano vamos a tener el bien tener. Y justamente, digamos, el beneficio de los estudiantes, de los colaboradores y del negocio se traduce en resultados. Un poquito para contarles, dentro de estos 30 años el instituto pasó de tener 43 estudiantes a más de 7,000 estudiantes. Tenemos el tema de género igual es súper equitativo, ¿no es cierto? La equidad de género es bastante real. De hecho, me reía cuando decía Claudia de que dicen que hay personas que se ponen la camiseta cuando dicen que hay más mujeres, y yo soy uno de ellos. Tenemos más mujeres de hecho, dentro de la sociedad estudiantil, más son las mujeres, y en la parte administrativa y de docentes, también más son las mujeres. Por el lado de los estudiantes, que hemos alcanzado justamente el tamaño, ¿no es cierto?, y la fidelidad. Creo que la fidelidad y la gratitud es algo que en todo negocio buscamos. Entonces, nosotros, ¿cómo medimos esto? Y así respondo a la tercera pregunta del impacto. Hacemos encuestas, tratamos de que las encuestas sean, digamos, de un tercero, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, le preguntamos a los estudiantes y a los graduados, ¿ustedes son felices dentro del instituto? ¿No es cierto? Y más del 90% nos dice que sí. Les preguntamos, ustedes, si es que tuvieran la elección de volver a elegir su centro educativo, ¿escogerían de nuevo al Cordillera? Y nos dicen, más del 85% nos dice que sí. Les preguntamos, dentro de las cátedras que ustedes tienen en el día a día, ¿sus docentes trabajan en los valores? Y ellos dicen que sí. Entonces, claro, si es que el mismo cliente, estudiante, nos dice esa parte, entonces en realidad nos llena de satisfacción eso. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que trabajábamos y trabajamos en conciliaciones no solamente con los colaboradores, sino con los estudiantes también. Y pues llegó la posibilidad de ser de EFR, y pues simplemente ordenamos la casa. Trabajamos en las evidencias, trabajamos en todo el proceso, y pues por poner un ejemplo, no voy a detallar todas, pero tenemos 102 conciliaciones con los trabajadores fuera del tema legal. Entonces, en realidad eso también ha impactado en que más del 20% de los colaboradores moraleja, traigan a los colaboradores. Sí, bueno, entonces más del 20% tienen más de antigüedad de 5 años. Lo más lindo también, y eso sí, muy orgulloso, es que la mayoría de los colaboradores fueron estudiantes también. Entonces, creo que trabajar dentro de una comunidad en formar personas y en formar en valores, simplemente los resultados vienen tarde o temprano. Muy bien. Vamos viendo ciertos conceptos que se repiten, ¿no? Hablamos de felicidad, hablamos de bienestar, hablamos de valores, cosas que ahora tanto para las empresas, las instituciones educativas tienen muchísima importancia y evidentemente para nuestra sociedad. ¿Cuál es el rol de las instituciones educativas en la promoción de valores de diversidad e inclusión a la sociedad por medio de sus estudiantes y comunidad educativa? A ver, me voy a permitir responder a esta pregunta citándole a mi abuelo. Mi abuelo es el fundador del Instituto Cordillera, y él siempre dice que entre todas las actividades humanas, la más
tierna y la más importante de todas es la educación, porque por intermedio de la educación depende el destino de nuestros hijos y el futuro de los hijos de nuestros hijos. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿qué herencia queremos dejarle a nuestros hijos? ¿Qué herencia hemos tenido de nuestros padres? ¿Qué herencia hemos tenido de nuestros lugares de trabajo? ¿Qué herencia queremos dejar a las personas, las que, bueno, subordinadas o a las personas que están dentro de nuestro equipo de trabajo? Entonces, creo que si es que hacemos una reflexión instantánea, yo creo que justamente la herencia de por sí predominante de la educación, y creo de todos los seres humanos, son los valores. Y lo más bonito de la vida sería que cada persona conozca sus valores. ¿Por qué? Porque si es que nosotros como personas conocemos nuestros valores, nuestras acciones estarían en función de esos valores. Ahora, ¿qué pasaría, o qué pasa? Porque pasa esto de la famosa se perdieron los valores, que muchas veces hemos escuchado. No es que se perdieron, los valores están ahí. Simplemente hay personas que por A o B razón no conocen sus valores. Y ahí es lo que viene el tema de las emociones. Si es que yo no conozco los valores, ahí viene el tema de las emociones que decía, siento ansiedad, siento dificultad en mi hogar, tengo problemas con mis parejas, con mi hijo, etcétera, etcétera. Entonces, lo más importante de la vida, y más aún la responsabilidad que debemos tener como educadores, justamente son los valores. En el Cordillera, y yo creería que en todas las instituciones educativas, educamos para la vida. Y es un privilegio que en verdad tenemos unos pocos. Y al mismo tiempo, ya un poco yéndome al tema de la inclusión y la equidad que me comentabas en la pregunta, bueno, lo más fácil es hablar de valores, lo más difícil es enseñar los valores. Entonces, bueno, yo creería, y bueno, como hemos hecho en el instituto, les cuento un poquito, trabajar en valores, lo más, digamos, el consejo que yo les doy es justamente que esté dentro de la base de la cultura organizacional. Nosotros los valores, obviamente, y da la coincidencia que la equidad, por ejemplo, es uno de nuestros valores institucionales, y la inclusión educativa está dentro de la misión y la visión del instituto. Entonces, si es que nosotros queremos que los valores estén dentro de nuestras organizaciones, esos valores tenemos que compartirlos. Y justamente era algo que decía Roberto. Para nosotros trabajar en la misión, en la visión y los valores, no fue que lo dijo el rector, lo dijo el director o lo dijo las autoridades, no. Trabajamos en mesas de trabajo donde estuvieron estudiantes, docentes, administrativos, stakeholders, proveedores, toda la comunidad interna y externa que tiene relación con la institución, y todos nos pusimos de acuerdo para crear esa misión, esa visión y los valores. De esa forma se trabaja en valores. Entonces, bueno, acompañado de un montón de cosas que, bueno, ojalá algún otro rato lo podamos topar, pero es muy importante también el tipo de liderazgo que tengamos dentro de las empresas. Dentro del instituto trabajamos en el liderazgo auténtico, que justamente es, yo soy íntegro en cualquier lado que esté. Entonces, si es que yo practico el tema de la honestidad, así no me vean, yo tengo que ser honesto. Entonces, ese tema de que los valores se compartan, se los trabaja en el aula, se lo trabaja en el Departamento de Recursos Humanos y en estas unidades que les digo de bienestar, tanto para los docentes como para los estudiantes. Los resultados de trabajar en esta, independientemente de cuál sea el valor en el tema de inclusión, es justamente que dentro de nuestro proceso de admisiones, obviamente la inclusión educativa no discriminamos absolutamente a nadie. De igual manera en la selección a nuestros trabajadores, lo que nos ha permitido tener alrededor de unas, yo creería que entre 15 y 18 nacionalidades, tanto en los estudiantes como en los colaboradores, y bueno, ya lo han dicho, todo esto nos ha favorecido porque el tema de la creatividad, trabajar en diferentes culturas, que yo te enseño el idioma, etcétera. Entonces, eso es algo, es una riqueza que tenemos y que no vale absolutamente nada, simplemente es quitarnos ese prejuicio que ya hemos revisado aquí y trabajar, como yo le dije desde un inicio, trabajar desde el corazón.
Muchísimas gracias, David. Seguimos con nuestra última panelista, que es Minerva Navarrete, gerente de talento humano de Grupo Difare. Son una empresa con gran presencia en el país, no solamente por su participación en el mercado farmacéutico y la distribución, sino también por el número de colaboradores que tienen. A través de ellos, el impacto en sus vidas familiares y también en la sociedad. A partir de la pandemia, se evidenció con mucha fuerza la importancia del bienestar de los colaboradores y colaboradoras, para lo cual entenderlos como seres humanos integrales desde la empresa es un aspecto fundamental. ¿Qué buenas prácticas de bienestar integral e inclusivo y balance personal-profesional nos puedes compartir y cómo han asumido los retos y cambios que ha traído la pandemia para mantenerlo? Okay. Bueno, muchas gracias. Esta mañana ha sido muy gratificante pues escuchar todas las exposiciones, los aprendizajes que nos hemos llevado, que nos estamos llevando y que vamos también a mejorar en las prácticas que ya tenemos. Como Grupo Difare es una empresa muy humanista, no solamente nuestro compromiso es con la sociedad, en velar por la salud, el bienestar de la comunidad, sino también hacia el interior. Siempre decimos hay que predicar con el ejemplo y estamos muy enfocados en no perder ese norte, que todo lo que se muestra de lo que es el grupo, pues hacemos todo lo necesario para que también se viva desde adentro. Es así que en la empresa se vive lo que es ahora la experiencia al cliente, el Customer Experience, y la alta dirección pues también dio espacio a que no solamente es el Customer Experience, sino también el Experience Employee, que es cómo estamos teniendo a nuestros colaboradores, cómo se están sintiendo ellos, cómo ellos están viviendo la experiencia de estar en el grupo. Nos enfocamos en el bienestar, sí, a partir de la pandemia, pues ahora la empresa pues ha ampliado su gestión y el bienestar no es solo bienestar social, hablamos de bienestar integral. Para el grupo es importante no solo el colaborador, creemos firmemente que somos seres totalmente integrales. Un colaborador no puede estar bien si no está bien su familia. Es por eso que abarcamos en nuestra gestión también cubrir a lo que se trata de sus esposas, a sus hijos. Tenemos actividades que las extendemos hacia ellos. Por ejemplo, cuando hablamos de presupuesto familiar, no solo es el presupuesto, cómo tiene que manejar el presupuesto familiar el colaborador. También hacemos invitaciones abiertas para que asistan sus familiares. Estamos también lanzando con mucha fuerza ahora el próximo año, Dios mediante, pues lo que va a ser un programa de emprendedores. Queremos también, para mejorar la economía familiar de nuestros colaboradores, no solamente que ellos dependan de un ingreso familiar por el padre que está trabajando, la madre que trabaja en Difare, sino que también ellos tengan a su familia preparada para emprender y así aportar en la economía. Gratamente ha sido la exposición que hizo Roberto de la Fundación Familia. Difare cree mucho en la familia, creemos que tenemos que aportar a ese bienestar para que la sociedad desde la familia pues se refuerce, que se refuerce también en valores. Aparte, nosotros tenemos programas también para las mujeres, pues ya en otros segmentos, porque estamos hablando de las prácticas dentro de Difare, pero también tenemos actividades que se realizan con responsabilidad social, pues hacia las mujeres en la comunidad también se las prepara para lo que es el retail. Nuestra empresa tiene una participación equitativa, tanto en mujeres como en hombres. También tenemos políticas para tener un buen ambiente laboral, donde no exista acoso ni tampoco ningún tipo de maltrato. Estamos cada vez mejorando nuestra metodología para tratar estos casos que no se presenten en la organización. También realizamos encuestas para medir cómo están los ambientes de trabajo y de esas encuestas pues también hacer los focus group para tener ahí ideas, porque siempre el bienestar de los colaboradores se desarrolla pues escuchándolos a ellos, saber qué es lo que ellos están esperando de la empresa para juntos co-crear los mejores ambientes de trabajo. Esas son algunas de las prácticas, en realidad son muchas más actividades, pero tampoco queremos extendernos en el tiempo. Gracias.
Vamos con el último tema aquí. En el Ecuador existe una normativa que exige a las empresas tener un porcentaje mínimo de personas con discapacidad. Pocas empresas lo cumplen y las que lo hacen no necesariamente tienen una cultura que permita su inclusión real y peor un crecimiento y un desarrollo. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes en este sentido y qué buenas prácticas nos podrías compartir? Bueno, nuestra experiencia ha sido, en primer lugar, pues, dar cabida a las personas que tienen la discapacidad, más allá de, como hoy decían, pues que la ley nos obliga, también lo hacemos por un sentido humano. El fundador de la empresa, el Grupo DIFARE, pues tiene una alta calidad humana de proteger y procurar el bienestar de los colaboradores, y es así que tenemos nosotros grupos de colaboradores discapacitados que se encuentran trabajando desde sus casas, no pueden movilizarse a la oficina, pero ellos pueden realizar actividades desde su hogar. También, como una buena práctica que estamos ya desarrollando, es que se hizo una evaluación de todos los discapacitados que tenemos para ver hasta qué punto su discapacidad puede ser considerada no como algo que le reste, sino como algo con el que él ya está, pero puede él desarrollar otras habilidades y que puede ser mucho más productivo para la organización. Y se les ha preparado un programa de entrenamiento en lo que es atención al cliente y farmacología para que ellos no solamente estén en un punto de venta limpiando o perchando, también queremos que ellos puedan dar más, y si están en la capacidad que ya se ha ido evaluando y hemos visto quienes sí pueden, pues se los ha preparado y se los ha incorporado, y así se habla ya, bueno, aunque son discapacitados, pero son personas productivas realmente, todos podemos aportar, y DIFARE da cabida a todas las personas con sus discapacidades, con sus diferencias, pues somos una empresa altamente inclusiva. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los panelistas por sus respuestas. Creo que hemos compartido varias buenas prácticas que podemos ir poco a poco incorporando. Muchísimas gracias.